Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Esta noche de 24 de febrero de 2015, Día de la Bandera, transmitimos en vivo desde el Estudio B en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Usted ya sabe, puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio Michoacán y en Twitter @puntomediomich. De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, México tuvo en 2014 una población aproximada de 120 millones de personas. Según las cifras del Banco Mundial, había 383 investigadores de tiempo completo por cada millón de habitantes. Michoacán tiene 4.4 millones de habitantes y 154 investigadores miembros del Sistema Nacional por cada millón. El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por acuerdo presidencial en 1984. Se instituyó para reconocer a las personas que producían conocimiento científico y tecnología. El ingreso al sistema depende de una evaluación de pares y el reconocimiento que se otorga es reconocerlos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Por supuesto, esto atrae también una remuneración económica. De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para enero de 2015 había 23.316 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales Michoacán tiene el 2.9%, lo que ubica a la entidad como una de los 10 estados de la República que más investigadores aporta al Sistema Nacional. Del universo de investigadores miembros del Sistema Nacional, solamente el 8.4% alcanzan el nivel 3 y el 18% el nivel 2. De este privilegiado 26%, hemos invitado aquí a nuestro panel para hablar hoy de ciencia, tecnología, innovación, educación superior pública y gobierno. Damos la bienvenida al doctor Víctor Hugo Garduño Monroy. Él es licenciado en Geología por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro y doctor en Geología Estructural por la Universidad París 6 en Francia. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha tenido estancias postdoctorales en la Universidad de Milán en Italia, la Universidad de Toulouse en Francia y en el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Monroy ha publicado 23 artículos en revistas internacionales arbitradas. Ha sido promotor, fundador y en el 2013 fue nombrado encargado de la dirección del muy reciente Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha recibido las preseas Generalísimo Morelos, que otorga el Cabildo del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y la presea de la Junta Nacional Americana, que otorga el Ayuntamiento de Zitácuaro, municipio, por cierto, del que es originario. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Jesús Campos García. El doctor Jesús Campos García es químico farmacobiólogo por la Facultad de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Biología Experimental por el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de nuestra máxima casa de estudios y doctor en Biotecnología por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jesús Campos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha tenido más de 33 artículos en revistas internacionales arbitradas y 26 en revistas nacionales. Tiene 2 patentes nacionales registradas y sus trabajos han sido citados más de 1.133 veces por investigadores de todo el mundo. El doctor Jesús Campos García obtuvo en el 2008 el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Naturales que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Y recientemente, en el 2014, ganó una de las 7 prestigiosas cátedras que otorga la Fundación Marcos Moschinsky.
Él es profesor investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana. Muchísimas gracias por asistir, doctor. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con tan prestigiados compañeros nicolaitas. Finalmente damos la bienvenida al doctor Egberto Bedoya Becerril. El doctor Egberto Bedoya Becerril estudió Ingeniería Eléctrica en la antigua Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Química, FIMEC, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en Ciencias de Materiales por la Universidad de Newcastle upon Tyne en el Reino Unido. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue fundador y director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, hoy Instituto de Investigaciones Metalurgia y Materiales. Ha sido también presidente de la Academia Mexicana de Ciencias de Materiales y actualmente es miembro de su consejo directivo. Ha sido también presidente fundador de la Academia Michoacana de Ciencias, de la que por cierto también son miembros el doctor Garduño y el doctor Campos. Ha tenido los cargos de coordinador de la investigación científica, secretario académico y secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también ha ocupado la Secretaría de Educación del Estado y la coordinación de asesores del gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación y también me da mucho gusto estar con académicos tan distinguidos de nuestra casa de estudios. Pues empezamos directamente al tema. Primero quisiera que nos compartieran, doctor Jesús Campos, cuál es su quehacer, sus líneas de investigación, qué es a lo que usted se dedica en su campo de acción. Sí, mis líneas de investigación versan básicamente sobre el estudio de las bacterias. Cuando escuchamos bacterias, inmediatamente nuestro pensamiento se va hacia las enfermedades. Pero desde mis inicios como estudiante, nos enfocamos en el estudio de las bacterias desde el punto de vista benéfico. Esto es, utilizarlas para algún beneficio para la sociedad o para la humanidad. En mis tesis de doctorado, por ejemplo, estudié una bacteria que es patógena para el humano, pero tiene una gran capacidad para eliminar compuestos tóxicos del ambiente, por ejemplo, de las aguas residuales. Esta bacteria era capaz de eliminar los detergentes, que actualmente todavía los vemos como uno de los principales contaminantes de las aguas residuales. Posterior a esto, me dediqué también con las bacterias al estudio de elementos genéticos que tenían que ver con la utilización de hidrocarburos de petróleo en este caso. Y también encontramos una serie de ventajas presentes en estas bacterias que pueden ser utilizadas para la eliminación de derrames petroleros o en plantas de tratamiento de aguas residuales. Después, con la estrechamiento que tiene CONACYT para el apoyo de los proyectos de investigación, me tocó diseñar un proyecto más relacionado con cuestiones aplicadas. Y en ese entonces comencé otro proyecto adicional al de las bacterias, en el cual estudié las levaduras. Y en este tema hicimos un escaneo de diferentes ambientes de levaduras que pudieran tener alguna aplicación tecnológica. Y hicimos un escrutinio, se le llama escrutinio, y encontramos o seleccionamos levaduras con altas capacidades tecnológicas. Esto es, altas capacidades para producir alcohol, etanol. Actualmente se usa como un biocombustible y es muy utilizado, estas levaduras muy utilizadas en la producción de bebidas alcohólicas. De ahí, de ese trabajo, pues claro, salieron varios artículos, se formaron estudiantes de los diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado, y de ahí es donde obtuvimos la patente que mencionaste, una de las patentes que mencionaste. Cabe señalar que afortunadamente es la primer patente de la universidad, pero también desafortunadamente es la única que existe actualmente con un título de patente en la universidad. Hay algunas por ahí solicitudes, pero desafortunadamente lo digo, es la única y yo creo que ese es un indicador
en el cual las autoridades y nosotros como investigadores debemos de tener más impacto. Bueno, actualmente, aparte de estos proyectos de investigación, nuevamente trabajando con la bacteria, con esta bacteria patógena, hemos encontrado que esta bacteria produce unos compuestos, moléculas pequeñas de naturaleza orgánica, que pueden ser utilizadas como anticancerígenos. Y actualmente las estamos probando en líneas celulares de tumores de células humanas, por ejemplo, de cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera. Y en este proyecto fue el que fue galardonado con esta cátedra de Marcos Mochiski. Entonces, básicamente son los 3 proyectos que actualmente realizamos allí en el instituto, en mi laboratorio de biotecnología microbiana, y hemos tenido también incursión en la vinculación academia-empresa. Hemos tenido algunos proyectos muy importantes de transferencia de tecnología a empresas michoacanas. Entonces, básicamente ese es Muchísimas gracias, doctor. Doctor Bedoya, ¿pudiera compartir con el teleauditorio cuál es su trabajo, cuáles son sus líneas de investigación? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo, como ustedes ven, ya tengo algunos años en la investigación y la verdad yo fui formado en el área de metalurgia extractiva, en la parte de aceración, de procesos primarios de aceración. Los procesos primarios de aceración, bueno, viene la preparación del mineral, hacer pellets de mineral de fierro, luego fundirlos en los altos hornos o en el alto horno para fabricar el Doctor, hierro. Vamos a continuar después del corte con su comentario. El tiempo aquí nos come un poquito, pero regresamos, no le cambie. Recuerde que estamos en vivo, usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, somos Punto Medio Michoacán, y de Twitter, @puntomedio-mich. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doctor Bedoya nos decía de la metalurgia extractiva. Sí, comentaba que inicié haciendo investigación en el área de procesos primarios. Los procesos primarios, para
obtener el acero y era la cuestión de peletización, de fusión de los minerales de hierro, la desulfurización. Eso fue donde inicié el trabajo de investigación, tratando de desulfurar el hierro, porque el azufre es uno de los elementos pues dañinos para el acero. Entonces, por ahí inicié, hicimos los intentos reiterados de vincularnos con el sector productivo. En aquel entonces era Sicarsa la que producía la mayor cantidad de acero en el país, en México, y muy poco nos pudimos vincular. No les interesaba mucho la investigación. Después ya con otras empresas seguimos haciendo esto, pero igual, no. Desde aquí puedo decir que el sector privado, la industria y sobre todo las grandes industrias no les interesa mucho hacer investigación, y esto pues provocó que yo cambiara de tema de investigación, y en estos momentos yo me dedico a hacer investigación en lo que son los materiales compuestos. Es decir, nosotros estudiamos la síntesis, la generación de materiales altamente resistentes tanto a la corrosión, por ejemplo, también a materiales muy, muy ligeros, pero muy ligeros, y que tengan una dureza alta y que también tengan un módulo de elasticidad, o sea, que tengan una rigidez también alta para que sean utilizados en la industria pues, automovilística, en la industria aeronáutica, en esto. Los materiales que nosotros tratamos de fabricar, o que, bueno, fabricamos, pero lo que hacemos es medirles la resistencia mecánica, las propiedades mecánicas que tengan, y termoeléctricas. Vamos a decir, un material en la industria electrónica, que es a donde estamos enfocando ahorita los trabajos. En la industria electrónica se requieren materiales muy ligeros, resistentes, y que además tengan una transmisión del calor muy fácil, o sea, una conductividad térmica alta, para que cuando tú estás utilizando un dispositivo electrónico, está generando calor, y el calor se va quedando ahí si no tiene una buena conductividad térmica. Entonces, lo que estamos nosotros ensayando, lo que estamos haciendo es fabricar ese tipo de materiales, y obviamente pues los tenemos ahí para el mejor postor, para que si la industria quiere entrarle a este tipo de proyectos, a este tipo de materiales, pues bienvenidos. Tenemos en la Universidad Michoacana un buen grupo de investigadores que trabajan en ese sentido. Lamentablemente la industria parece que no le interesa eso. Ese es un problema que yo creo que más adelante lo vamos a tratar, pero que hay capacidades para que se pueda pues, apoyar a los empresarios. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Víctor Hugo Garduño, si nos comparte, Sí, por favor, su quehacer. Voy a hacer primero una introducción que yo estoy en Michoacán por Egberto Bedoya. O sea, para lo que quiero decir es que créanle cuando él inicia un proyecto que puede llegar a ser exitoso. Y aquí, bueno, la culminación del INICID fue una idea de hace 20 años de Egberto. Entonces, bueno, quise entrar porque si no, no estuviera aquí en el programa, estuviera en otro país. Pero yo creo que la parte medular de mi carrera pues ha sido en la dinámica de la Tierra, en la tectónica activa, y está más relacionado con los sismos y con los volcanes. Y quiero empezar en este contexto porque a partir de ahí pues trabajé muchos años en la geotermia, en la Comisión Federal de Electricidad, y eso me permitió abrirme digamos, un camino hacia el exterior, y me fui a Europa. Estuve muchos años allá trabajando, y después regreso a la Universidad Michoacana, donde he seguido las investigaciones de sismos y de volcanes, ¿no? En este contexto de que ahora nos tenemos que involucrar en proyectos aplicativos, ganamos muchos proyectos la Universidad Michoacana con el CEMIE-GEO,
y estamos en la punta de lanza de ese proyecto. Creo que la Universidad Michoacana está muy bien ubicada con grandes proyectos, tanto de innovación como de ciencia básica. Y en este contexto, pues estamos tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada. En ciencia básica, lo que a mí me apasiona son los sismos, ¿no? Yo le digo que ando en la busca de los sismos perdidos. Y en verdad es un tema que me apasiona. El último artículo, lo quiero comentar aquí, es que estamos descubriendo que ya los mixtecos, zapotecos y los mismos aztecas ya tenían una escala de intensidades de los terremotos antes que la escala de Mercalli, ¿no? Y esto me permitió mandar un trabajo que está por ser publicado, y donde en verdad con esta filosofía de las barras y los puntos, ellos ya tenían la escala y nos podían decir, este sismo fue de tanto. Y esto es bien importante porque, bueno, retomando los materiales que decía Egberto, yo me recuerdo que cuando llegué al instituto, lo primero que me llamó la atención, que ¿por qué los antiguos no trabajaban el hierro? O sea, ¿por qué nos calificaron que trabajábamos en la edad de piedra? Y en realidad no era que trabajábamos en la edad de piedra, ¿no? A los aztecas, a los mayas, a todos ellos les gustaba la cerámica, el sílice, o sea, todos estos materiales que ahora son los innovadores, ¿no? O sea, si vemos de qué está hecho la fibra óptica, descubrimos que esos materiales básicos de ellos eran los que ellos querían y desechaban a los que la naturaleza los iba a oxidar. O sea, entendieron esa filosofía. Y bueno, voy a terminar mi intervención diciéndome, entonces, ¿quiénes eran los retrasados? ¿Los que querían el hierro o aquellos que ya en el 400 veían que los materiales del futuro era el sílice y que sin ellos no tuviéramos el celular, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, recuerde, estamos en vivo. Ya están llegando sus comentarios, nos seguimos esperando en Facebook, somos Punto Medio Michoacán, y en Twitter, @PuntoMedioMich.
Gracias por continuar con nosotros. Saludamos también a los que nos ven a través del canal de la Tele de Todos por Ustream. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Vamos a preguntarle ahora al doctor Jesús Campos, ¿cómo ve la ciencia y la tecnología en México y en el estado de Michoacán? Híjole, a ver, es una pregunta muy, Esta sí está muy más complicada. interesante. Y al respecto yo quiero leer este escrito público, es público, y es una convocatoria de investigación científica básica que recientemente publica el CONACYT. Y quiero enfocarme en lo que trae para mí interesante esta convocatoria. Dice así, dice que el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2013, establece 5 metas nacionales, entre las cuales se encuentra la meta nacional 3, que está relacionada con la educación de calidad. Y dice que en atención a los preceptos de este Plan de Desarrollo Nacional, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología. Habrá más inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico, el cual se espera que crezca anualmente y alcance el 1% del Producto Interno Bruto. Y así sigue diciendo la convocatoria como introducción. Por ejemplo, dice que se destine en mayor medida a grandes proyectos de investigación básica y a la generación y capacitación del capital humano de alto nivel. Continúa diciendo este tipo de aseveraciones, dice apoyar los proyectos de investigación científica básica que generen conocimiento de frontera y contribuyan a mejorar la calidad de la educación superior y a la formación de científicos y académicos de alto nivel. Todo esto pues en las áreas, que son 8 áreas: físico, matemáticas, ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias sociales y de la conducta, biotecnología y ciencias agropecuarias, ciencias de la ingeniería e investigación multidisciplinaria. Esas son las áreas. Sin embargo, yo traigo aquí, bueno, comento esto porque voy a aplicar yo mi proyecto, espero que me lo apruebe este año el CONACYT en su convocatoria 2015, porque lo sometí el año pasado y me dijeron que siga participando, suerte para la próxima, así, de manera sarcástica, ¿no? Pero traigo algunos números que yo creo que valdría la pena que aquí con los compañeros expertos en el área pudiéramos quizás platicar al respecto. Por ejemplo, en la convocatoria del 2014, que fue en el área de ciencia básica, los resultados fueron publicados el 19 de diciembre del año pasado. Se estima que hubo alrededor de 4,000 solicitudes, más o menos por ahí. De esos, solamente se aprobaron 500 proyectos a nivel nacional. Corresponde más o menos entre el 10 y el 12% de los proyectos. A la Universidad Michoacana, ¿cuántos creen que le tocaron? La estadística dice que tocaron 10 proyectos, de los cuales yo descarto 4 que fueron para jóvenes investigadores, porque prácticamente el joven investigador, su proyecto, no lo asevero, pero casi en la primera convocatoria lo apoyan para que inicie su carrera científica. Y a profesores investigadores fueron 6. De los aproximadamente que mencionabas, o se menciona alrededor de 400 profesores investigadores de la universidad, solamente 6 proyectos. Supongamos que 150 o 100 fueron los que solicitaron proyecto, solamente 6. De estos 6 fueron distribuidos en estas áreas: ciencias agropecuarias 3 proyectos, ciencias biológicas 1, ciencia de materiales 3, físico-matemáticas 2 y humanidades 1. Entonces, la crítica o mi punto de vista aquí es, desde
mi muy particular forma de ver las cosas, veo una incongruencia entre lo que se dicta, se publica a nivel federal, a nivel estatal, de que el apoyo a la investigación es muy importante para sacar este país de todos los problemas que tenemos, investigación y educación. Sin embargo, cuando hay estas convocatorias tan bonitas, pues todos aplicamos y nos llevamos la decepción de que el apoyo es mínimo, un 10% de proyectos, con eso no va a salir el país adelante. Entonces, lo dejo en la mesa, igual ustedes podrán comentar algo al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Bedoya. Sí, mira, yo creo que el problema fundamental de la ciencia y tecnología en México es que no le han dado la importancia adecuada. Y como tú dices, sí se la dan en el papel, sí se la dan en los discursos, sí se la dan. Yo recuerdo al presidente Fox, cuando era gobernador del estado de Guanajuato, escribía en un diario aquí y escribía sobre ciencia y tecnología. Y escribía muy bien. Él lanzado hacia apoyar la ciencia y tecnología. Pero cuando llega como presidente, incluso se llegó a aprobarse un decreto, una ley, en el cual se tenía que apoyar la ciencia y tecnología, o sea, con el 1% del Producto Interno Bruto. Así, y es una ley que se tiene que aprobar el 1% del Producto Interno Bruto. Y tenemos más de 20 años, o yo creo que unos 30 años, que no podemos pasar del 0.5 del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿de qué sirve que las leyes se aprueben y no se lleven a efecto? O sea, no hay esa congruencia, como tú dices también, los discursos muy bien, pero a la hora de hacerlo efectivo no lo hacen. Entonces, ese 1% nunca lo vamos a llegar a esto, así como vamos. Yo soy de los afortunados que tienen proyecto de investigación de CONACYT, de la convocatoria de investigación básica de 2013, y a la fecha no puedo recibir un recurso. O sea, eso pues, a nosotros nos tiene en una situación muy difícil, porque incluso si yo quiero poner de mi bolsa mientras me llega el recurso, no lo puedo hacer, porque ahora ya es muy difícil, porque tiene uno que comprar con el recurso, con una chequera que te dan, y tú tienes que pedirle a la tesorería que te compre el reactivo, el material, el equipo, lo que tú quieras, pero tú no lo puedes comprar. Antes sí lo podías hacer. Decías, bueno, pues si se trata de esto, yo le voy poniendo, y después ya nos dan. Vamos a un corte. A un corte. Vamos a un corte, el tiempo nos come en cada espacio, pero no le cambie, está muy interesante el tema. Continuamos aquí en Punto Medio.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero dar lectura a algunos comentarios que nos han llegado a través de Facebook y Twitter. Ana Laura Huerta dice que felicita al programa por incluir todas las perspectivas. No cabe duda que la pluralidad nos permitirá encontrar más soluciones. Omar Ramírez nos dice que tenemos hoy un gobernador que viene de lo académico, que es investigador y su trabajo es reconocido. Me atrevo a decir que el doctor Jara es el gobernante más preparado académicamente en el país. Mi duda es, ¿qué creen que lo detiene a aplicar sus conocimientos en pro del Estado? Carolina Cepeda nos dice que felicidades por el programa, una pregunta abierta. ¿La educación científica podría ayudar a revertir el deterioro estatal? Me refiero a las próximas generaciones. Apolinar Torres, a través de Twitter, nos dicen que hoy en Cualcomán se abrió un cuartel militar y pregunta que por qué no mejor abrir centros de investigación mineral en el estado. Pregunta a Carmen Gutiérrez a través de Twitter qué método se aplicaría para extirpar el cáncer de la corrupción. Y hay un saludo al doctor Víctor Hugo Garduño, de la directora del Servicio Sismológico Nacional. Doctor Bedoya, continuamos, por favor. Bueno, ya comentaba sobre lo poco que se invierte en ciencia y tecnología, y también lo que ocurre. México, como tú lo señalaste al inicio, tiene 23,000 y tantos investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, se reconoce la capacidad de un investigador por la productividad y todo. Pero de esos 23,000 y tantos investigadores, hay, no recuerdo la cifra, pero podríamos hablar, así bajita la mano, 3,000 que son candidatos. O sea, jóvenes que se formaron, hicieron su tesis doctoral, publicaron y entonces ya los hacen candidatos. Pero eso no quiere decir que se vayan a quedar como investigadores. O sea, ya cuando tiene que entrar a trabajar por sí solo y todo esto, ya vienen las cosas ahí y baja. O sea, 23,000 investigadores en el país, vamos a ponerle que sean 30,000. En Estados Unidos, fácil tienen 1,5 millones de investigadores. Nosotros por cada 1,000 elementos del PEA, o sea, de población económicamente activa, por cada 1,000 tenemos 1.1 investigador. Japón tiene 11, o sea, 10 veces más. Y eso, obviamente estoy hablando de Japón, pero también Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, todos estos países, incluyendo Argentina, tiene más que nosotros, o sea, Brasil, o sea, los países latinoamericanos también. O sea, ¿qué pasa con México? No le interesa ese desarrollo. Y en efecto, se podría revertir los problemas sociales que hay en el país, en el Estado, no solamente con la investigación. Yo creo que lo más importante es la educación, pero para hacer una buena educación se requiere hacer investigación. O sea, una educación de calidad necesita forzosamente generar conocimiento, o sea, se necesita generar conocimiento para tener una muy buena educación. Entonces, México está en una situación muy grave porque sus gobernantes, lo digo de esa manera, los gobernantes no se han preocupado realmente por aportar recursos para la investigación y para la educación. Más adelante vamos a tocar ese tema. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor Garduño, sí, su comentario. Pues yo apuntaría directamente a las autoridades y al gobierno. Yo creo que la convocatoria que acabamos de leer, muy bien escrita, muy bien redactada, pero que al final esta gran discrepancia en el apoyo de recursos, pues simplemente nos deja ver el panorama en seco de lo que es la investigación en México. La otra parte que a mí me preocupa es que los gobiernos nos dicen muchos discursos de la ciencia en cada momento, y nosotros cada año vemos más mermada la ciencia a nivel nacional. O sea, no vemos un avance en realidad en políticas nacionales de la ciencia, no las vemos. Y lo que existe, por ejemplo, en México es
una diferencia muy grande entre grandes universidades o grandes instituciones y, voy a decir, y las universidades estatales. O sea, nosotros no somos una universidad a nivel nacional, somos una universidad estatal. Y yo creo que estos hechos sí son peligrosos, más aún con las cifras que nos acaban de dar, de cuántos proyectos anuales nos estamos llevando en una convocatoria de ciencia básica, pues es más preocupante. 10 proyectos. 10 proyectos. Y si a esto le achacamos que una gran parte del Sistema Nacional de Investigadores son candidatos, pues como que no le vemos grandes futuros a estos jóvenes investigadores, cuando es a los que más nos debemos de preocupar. A lo que quiero llegar es a lo siguiente: si ya uno nace chueco, o sea, me refiero, si ya eres SNI 3 y ya estás torcido, los que te debes de preocupar son por los jóvenes, porque ya el 3 ya se va solo, ya, o el 2, ellos ya van solos. Pero los candidatos y los unos, esos a los que debes de alimentar y darles mucho dinero a ellos, y darles muchos recursos, porque son los que vienen innovando, los que traen nuevas ideas, los que traen nuevas cosas. Por ejemplo, algo que yo me preocupo como investigador, sí, efectivamente es mi campo de investigación, pero me preocupo más por formar nuevos jóvenes. Esto es lo que le hace falta a México. Le hace falta que nuestros jóvenes tengan esperanza. La violencia en Michoacán, ¿por qué está? Porque los jóvenes no tienen esperanza, ¿no? ¿Por qué tenemos los problemas de ciencia en México? Porque la educación básica no es la adecuada. O sea, nos estamos perdiendo en muchos contextos. Las universidades, por ejemplo, sin decir nombres, nos perdemos en problemas sindicales en vez de estar preocupados por la ciencia y la educación. Y estamos allí en una maraña de problemas que no salimos, y no le estamos apostando a políticas de investigación. Preguntémonos en el Estado a nivel nacional si tenemos verdaderas políticas de ciencia y tecnología que nos permitan que todos estos jóvenes que se están formando, si los estamos viendo que ellos en 10 o 5 años van a ser del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y no existe esto. Claro. Vamos a seguir con el tema. Vamos a hablar un poco de educación superior pública, pero yo quisiera recordar, si me equivoco me corrige el doctor Jesús Campos, que cuando el doctor Jesús Campos recibió el reconocimiento por el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Naturales, no acudió el presidente de la República. Así es. ¿Así fue? Sí. Ok, entonces yo creo que eso es una muestra, pues, justamente la preocupación sobre ciencia y tecnología. Doctor Jesús Campos, la educación superior pública en México y en Michoacán. Yo quisiera cederle la palabra aquí al experto. Yo creo que él tiene más experiencia. Adelante, doctor Bedoya. No, mira, está bien. Yo tengo muchas cosas que opinar sobre la educación. Sin embargo, quería todavía comentar algo sobre la investigación científica. Lo que quiero decir es que no todo es malo en el país. O sea, hay científicos, bueno, pues aquí los tenemos, científicos que a pesar de las autoridades, y yo he sido autoridad y lo he dicho, que a pesar de las autoridades, los académicos trabajan y le buscan y se ingenian cómo seguir haciendo ciencia, cómo investigar. Y tengo casos muy interesantes como el caso, bueno, Mario Molina, pues es un mexicano que lamentablemente aquí no le dieron la oportunidad y es premio Nobel, ¿no? Pero conocía al que era el gerente de Mittal, o sea, ArcelorMittal, ustedes conocen, ArcelorMittal es el mayor productor de acero en el mundo y tiene una sucursal aquí en Lázaro Cárdenas que produce acero. Y el gerente de ese centro de investigación en Indiana es de aquí de Michoacán. Bueno, ya no es el gerente, pero era de aquí de Michoacán. Lo fuimos a visitar cuando era gobernador Lázaro Cárdenas y el ingeniero Cárdenas también fue a visitar ese centro de investigación. Un michoacano siendo el gerente de ese centro de investigación
mundial, vamos. Lo que quiere decir que tenemos talento, los michoacanos y los mexicanos tenemos talento, sin embargo, no tenemos la oportunidad de irnos desarrollando. Peor tantito es que se producen alrededor de 3,000 doctorados en México al año. Estados Unidos produce más de 50,000 al año, ¿no? Pero, ya se nos hizo costumbre, doctor. Vamos a interrumpirlo. Vamos a dejar eso. En México se producen al año 3,000 doctores 3,000. a comparación de los 50,000 Sí. que se producen en los Estados Unidos. Vamos a corte, no le cambie, continuamos en Punto Medio. Regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el último bloque del programa y queremos dar la palabra a cada uno de los profesores investigadores con una pregunta muy particular. ¿Qué opinan sobre educación superior pública y gobierno? Doctor Bedoya. Bueno, simple y sencillamente México le da muy pocas oportunidades a los jóvenes en edad de entrar a una licenciatura. Mientras en países, hay países europeos que le dan el 93% de las posibilidades a los jóvenes en esa edad. En México el 30%. O sea, pero vamos a Latinoamérica. Y en Latinoamérica, fíjense, en Latinoamérica está México por debajo de la media. Por ejemplo, Argentina le da al 60% de los estudiantes que quieran ingresar a una licenciatura. Todo lo que yo creo que se han quedado muy cortos, no han creado las universidades para darle la oportunidad a más jóvenes. Ustedes ven la cantidad de rechazados de la UNAM, cantidades. La única que le entra es la Universidad Michoacana, con las pocas posibilidades que tiene, y sobre todo también que le da oportunidad a la gente más, pero de ingresos más bajos del país y del estado. O sea, ojalá que hubiera muchas universidades michoacanas que le dieran la oportunidad a los jóvenes y que se crearan más universidades en el país. Ahora, lo de los gobiernos, pues, lamentablemente es una crisis de la cual no estamos saliendo, no podemos salir tan fácilmente, porque no hay credibilidad en el gobierno. O sea, todo mundo menciona lo de las Casas Blancas, todo mundo menciona de Ayotzinapa, de Tlatlaya. Hay muchos problemas de ese tipo y bajo esas circunstancias no podemos salir adelante. Y luego, los diputados que se asignan sus sueldos, van incrementando los sueldos, mientras a la población, a los trabajadores no les dan la oportunidad de subirles sueldos.
Entonces, ya tanto gobiernos, los 3 niveles de gobierno están desprestigiados los partidos, están desprestigiados los diputados, los presidentes municipales y también el cabildo, o sea, los regidores, que también se incrementan los sueldos, así sin más ni más. Entonces, por eso yo creo que es muy difícil salir adelante con esa falta de credibilidad, y ya no le tienen confianza a los gobiernos ni a los partidos. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Jesús Campos, Educación Superior Pública y Gobierno. Yo quisiera comentar un detalle que veo de la educación pública. Actualmente, y es preocupante desde mi punto de vista, es preocupante que, por ejemplo, se mencione mucho en las universidades públicas las escuelas o facultades acreditadas. A este respecto, se dice que es una cuestión de acreditación por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero en la realidad yo no veo que incremente el nivel académico en estas famosas escuelas acreditadas o facultades acreditadas. Yo considero que las autoridades universitarias y también las de gobierno deben de tener más enfocado este punto, más cuidado en que en realidad sí aumente la calidad de los planes de estudio, la calidad de los egresados. Yo puedo comentar que hace 15 años que ingresé como profesor aquí a la universidad, los estudiantes que eran mis tesistas, que salían de la licenciatura, estaban mucho mejor preparados que ahora, y antes no estaban acreditadas las carreras. Entonces yo creo que algo anda mal por ahí. Se los dejo a las autoridades y a los responsables de las políticas públicas de educación, que le echen un ojo por ahí y que pues traten de corregir esto, si es que hay que corregirlo, o que lo traten de enfocar hacia ahora sí escuelas de calidad. Muchísimas gracias, doctor Jesús Campos. Doctor Víctor Hugo Garduño, para terminar. Sí, muy rápido, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que la parte esencial de este no progreso, este no avance en México de la educación y por ende de la ciencia, radica en que no nos hemos dado cuenta que lo que es la formación básica, o sea, primaria, secundaria, es la raíz principal de lo que viene arriba. O sea, si nosotros no apuntalamos estas dos partes, no vamos a tener buenos ingenieros y no vamos a tener buenos investigadores. Bueno, ahora la pregunta, ¿será una estrategia del gobierno que nos quiere tener bajo una norma de malas escuelas de formación básica, de malas escuelas de universidades? Esta es una pregunta que parece ser que se está convirtiendo en una realidad, porque el comentario que nos dicen, cada vez vemos más deteriorada la universidad. Y entonces me está diciendo, bueno, parece ser que lo que queremos hacer es el mismo principio que hicimos con Telmex, yo me acuerdo, hacerlo ver mal, hasta que dijeron, miren, esto no funciona, vamos a dárselo a un particular y se acabó. Entonces, yo creo que lo esencial de nosotros es que el gobierno crea que la educación básica va a ser la fuente del rescate de México hacia el futuro. Si no cree esto los gobernantes, nos van a llevar al desastre. Pero yo no le quiero dejar la culpabilidad a los gobernantes. Yo creo que nosotros como sociedad, como investigadores, como lo que somos, debemos de tomar una acción clara de rechazo a ese tipo de acciones. ¿Cómo? Preparando mejores muchachos, haciendo ver que la educación debe de tener una parte de equidad. Yo insisto mucho, en México no debe de existir nada más la UNAM, y mira que trabajo muchísimo con ellos. O sea, en México deben de existir la Universidad Michoacana, la Universidad de San Luis, la Universidad fulana de tal, todas con un principio de equidad al parejo. Este es algo que debe existir en la educación en México. Muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera, para concluir, compartir con el teleauditorio un comentario, una entrevista que le hicieron ayer
al presidente José Mújica. Él decía, sí, los gobiernos tienen que invertir en educación, pero también tienen que invertir en infraestructura y en creación y generación de empleos de calidad. Porque si no, en América Latina solo estamos formando buenos investigadores para que se vayan a otros países, porque aquí no encuentran trabajo. Y finalmente, una esperanza que quiero compartir con el teleauditorio que nos ve en el interior del estado. El doctor Jesús Campos es de Tangamandapio, el doctor Egberto Bedoya es de Churumuco, y el doctor Víctor Hugo de Poturo, Churumuco, Poturo, y el doctor Churumuco. Víctor Hugo Garduño es de Zitácuaro. Es decir, hay muchas posibilidades de formarse en educación de calidad y ser investigador de estos niveles. Pues muchísimas gracias por ver este programa, gracias a todos por sus comentarios y nos vemos el siguiente martes de 22 a 23 horas en la tele de todos. No, gracias.